Hola, ¿cómo estamos hoy día? Estoy tratando de iniciar la sesión por medio de Periscope también. Hola, ¿cómo nos encontramos hoy día? Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una consultora de el comportamiento y también una educadora. Le agradezco por estar en compañía conmigo. Ahora, hoy día, los domingos, usualmente proveo un tiempo voluntario en el cual proveo información acerca de lo que es el autismo, cómo el autismo afecta a las personas. Y claro, mi información también está basada en mis propios estudios, en lo que yo he encontrado en referencia al autismo, también en expandir el conocimiento claro de lo que es el autismo y cómo el autismo afecta a las personas, cómo el autismo afecta a los pequeños, a los niños, pero también a los adultos, que ya cuando la persona es adulta, la persona ya ha encontrado diferentes formas de cómo sobrellevar las dificultades. Y el autismo entonces se puede hacer difícil de manejar por diferentes factores también que lo hacen así. Claro, la persona que tiene autismo es una persona adulta que tiene libre albedrío también, que tienen inteligencia, porque el que tenga el autismo la persona no quiere decir que no tengan inteligencia. Sí tienen inteligencia y entonces pueden hacer sus propias decisiones. Ahora, un punto de importancia que me gustaría considerar hoy en esta presentación de la importancia del yo y el bienestar social. Claro que las dos cosas tienen que ver, ¿no? Porque el cómo nosotros nos sentimos, el cómo nosotros nos yes, the Spanish version. Entonces, cómo nosotros nos sentimos también es lo que vamos a reflejar a otros individuos, ya sea en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestras amistades, pero también en la comunidad. Y también puede ser que afectemos alrededor del mundo, depende de quién seamos, ¿no? Depende a cuántas personas nos conozcan y con quién nosotros tengamos relaciones, ya sea sociales o de negocios o personales. Entonces, una de las cosas que es importante en lo que tiene que ver con el autismo. Today I am speaking about autism doing my secular work. Entonces, algo importante que debemos reconocer, que debemos saber, es que los que tienen autismo, los niños, también los adultos, ¿no?, que tienen autismo, tienen dificultad de formar su propia identidad. Eso es algo que los niños que no tienen autismo usualmente no tienen dificultad.
para desarrollar la identidad, su identidad de ser humano, ya sea del género siendo masculino o femenino. Claro que eso solo tiene importancia, nuestro género solo tendría que tener importancia en lo que tiene que ver con la reproducción de más humanos. Porque, y entre las relaciones, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, la persona, entonces sí, claro, ahí es donde tiene que ver lo que es las partes sexuales, nuestros órganos sexuales, nuestros órganos reproductivos, pero en lo que tiene que ver cómo nos comunicamos con otros, cómo hablamos con otros, cómo aprendemos, cómo reproducimos lo que aprendemos, eso no tiene que ver con en que si somos mujeres o si los hombres son hombres, porque en realidad con lo que pensamos es con nuestro cerebro, no con nuestros genitales. Pero de la manera que la persona que tiene autismo aprende es diferente, es en una manera literal. Entonces eso es algo que yo voy a hablar después en estas presentaciones, explicando acerca de cómo procesan la información aquellos que tienen autismo. Pero en lo que tiene que ver con la persona desarrollando una identidad propia, que es casi automáticamente en los niños que no tienen autismo. Por ejemplo, los niños que no tienen autismo, alrededor de los 2 años, los niños ya forman una conciencia. Sus sentidos ya están programándose para recibir la información y también tienen el entendimiento o empiezan a tener el entendimiento a esa edad de las diferencias físicas que hay entre un hombre y una mujer en lo que tiene que ver con los órganos reproductivos. Entonces, antes de su 3er año, ya la mayoría de los niños se pueden identificar como varones, decir yo soy niño, si es un niño, o decir con facilidad yo soy niña, si son niñas, ¿no? Entonces, ya a los 4 años, pero también aparte del tener ese sentir, ya el tener, no solo sentir, sino que percibir, discernir, entender que tienen, que son diferentes, que son géneros diferentes, que los niños son diferentes a las niñas, ¿no? Que hay diferencia entre los niños y las niñas, pero también tienen el entendimiento de las cosas que están a su alrededor. Pueden discernir, pueden hacer aplicación de la información. Si algo es, por ejemplo, alguien los llama, ya un niño de 1 año y medio, quizás hasta más joven que esa edad, ya el niño entiende por su nombre cuando se le llama. Y él sabe que él existe y que tiene ese nombre y que se llama así. Entonces cuando ese niño escucha a alguien que lo llama, especialmente, claro, si son de su familia, ya entonces ese niño tiene conciencia y conocimiento de su propia existencia bajo ese nombre. Entonces ya a los 4 años la mayoría de los niños tienen un sentido estable de su identidad y de su género.
Ahora, en los que tienen autismo, esto es algo difícil para ellos porque en realidad ellos solo capturan información en un modo literal, primeramente, literalmente, y también captan. Yeah, you go ahead and watch the replay, that's good. And so, entonces ellos, los que tienen autismo, ¿no? Capturan la información como que fuera en imágenes, como en fotos, como en película. Entonces, también se ha encontrado en que puede ser que no estén procesando la información con percepción, o sea, no perciben, por ejemplo, la distancia o la altura que algo tenga. Entonces, ellos tienen más dificultad con eso. Aparte de eso, tienden a duplicar también la información. Por ejemplo, cuando guardan la información en su cerebro, la guardan en imágenes, entonces en esa imagen que ellos han guardado en su cerebro, quieren replicarla o la replican buscando un patrón parecido al que tienen en la imagen. Entonces, eso tiene importancia, claro, en la diferencia que hay entre los que tienen autismo, en cómo van a formar su propia identidad, y la diferencia entre los que no tienen autismo y cómo ellos procesan su propia identidad. Entonces, yo he notado que los niños con autismo no están desarrollando su propia identidad. Entonces lo que hacen es, ya se dice que ya desde los 2 años ellos pueden tener conciencia o conocimiento de que hay una diferencia entre un varón y una mujer. Ellos pueden ver esa diferencia, pero como ellos replican la información, también la absorben de una forma por medio de sus sentidos ópticos, ¿no? Por su vista. Ellos, los que tienen autismo, usualmente absorben la información en un modo literal, o sea, plano lo que ven. Entonces, para ellos poder procesar esa información, la procesan en una forma literal. Y literal quiere decir, por ejemplo, cuando una persona dice una broma, para la persona que tiene autismo, esa persona no puede percibir si es una broma o no. No entienden, porque no tienen concepto de la diferencia que hay entre el tono de la voz, que usualmente se puede percibir cuando alguien dice una broma o un sarcasmo, o si están en serio o si están haciéndolo por molestar. Uno puede percibir eso. También uno puede percibir en la cara de la persona si alguien está siendo sarcástico, mintiendo o siendo exagerado o diciendo una broma. Usualmente se puede ver, uno puede ver en el rostro de las personas, pero las personas que tienen autismo no pueden, porque no les permite su vista. Sus órganos
visuales. Entonces, ven la información de una forma nada más, la forma que es literalmente. Entonces, al reproducir, también reproducen de esa forma lo que han puesto en su cerebro, la información que ellos han puesto en su cerebro, y usualmente va a ser algo que tiene que ver con el interés de ellos, algo que tiene que ver con el interés de ellos, que tiene que ver también con lo que hay alrededor. Entonces, no solo es, porque se entiende que las personas que tienen autismo, ya sean niños o adultos, y empieza en la niñez, cuando el niño empieza a desarrollarse y entonces empieza a evadir la vista de los demás, que no puede ver, no puede concentrarse en las otras personas, o ver a la cara. Cuando ve a mamá, que parece que está viendo a mamá, el bebé en realidad está viéndole la nariz o está viéndole la boca, no está haciendo contacto visual. Ya después el niño va creciendo y no, claro, porque la deficiencia se está haciendo mucho más todavía a medida que el niño va creciendo, porque a medida que el niño se desarrolla adentro del vientre de la madre, lo primero que se forma es el cerebro. Si hay deficiencias en la madre, ese niño va a tener esas deficiencias que se van a hacer peores ya después que nazca y empiece a crecer. Entonces, cuando tiene que ver con lo que es la identidad de la persona que debería de formarse, vemos que el niño, en vez de ir tomando esta conciencia que debería de pasar como casi automáticamente en los niños, como se menciona ahí en los estudios que se han hecho, y esta información yo la voy a poner en esta grabación. Entonces se menciona que ya los niños tienen un conocimiento y están aplicándose a ellos mismos la información, la experiencia que van aprendiendo. Ellos saben que tienen un propio nombre, un nombre propio que sus padres les han dado. Responden también a ese nombre. El niño que es autista no. Ya después, ese niño, cuando ya empieza a caminar, ya ese niño empieza a crecer, ya se van a ver las tendencias que usualmente se ven en el niño que tiene autismo. El niño no va a ver a los ojos, va a evadir y va a parecer como que ese niño no está interesado en ciertas cosas, no está interesado en jugar con los demás, especialmente si los padres tienen otros hijos. Quizás pueda hacer que también sea callado, muy callado, que ni llore. Puede hacer que también tenga problemas con los huesos, problemas con su flexibilidad en el cuerpo. Todo eso tiene que ver con la malnutrición que ese niño ha heredado de sus padres, especialmente de la madre, que lo carga por 9 meses. Y es la formación de ese niño se encuentra en la madre. Y si la madre tiene deficiencias, entonces esas deficiencias, los ingredientes que ese niño va a necesitar para hacer la formación de su cuerpo, porque en realidad somos lo que comemos, 70% es agua, somos agua, y de ahí de lo demás somos vitaminas, ácidos, minerales, proteínas. De todo eso estamos formados. Entonces, al niño nacer, entonces se está viendo, se ve mejor a las tendencias de lo que conocemos como autismo, ya cuando ese niño va naciendo. Pero también con las dificultades por la formación del cerebro.
que, que tiene que ver también con cómo se han hecho las conexiones en el cerebro, cuántos neurones, qué clase de neurones van a tener en el cerebro y cuánta cantidad van a tener, porque ciertas personas tenemos más que otros dependiendo también, por ejemplo, las personas que toman, usualmente eso causa daño a nuestro cerebro, a la composición del cerebro en general. También los que fuman, si uno no duerme también bien, todo eso nos afecta el cerebro, pero también todo lo que somos, toda la persona, porque no solo somos cerebro y no solo somos cuerpo. Claro, cuando tiene que ver con los seguros de la salud, sabemos que hay el seguro de salud mental y hay el seguro de médico, del cuerpo físico, y uno no tiene que ver con lo otro, pero no es así cuando tiene que ver con nuestro físico, con nuestro cuerpo. Si algo nos está afectando nuestro cuerpo, nos va a afectar nuestro cerebro. Y si algo nos está afectando el cerebro, es porque también tiene que ver con nuestro físico, que el cerebro es parte de nuestro físico. Entonces, nuestra salud, nuestra nutrición, incluyendo que tomemos las vitaminas esenciales que he mencionado, que son el complejo B, la D3, omega 3, la vitamina E, la vitamina C y el magnesio en las noches, el magnesio en polvo en las noches, unos 200 o 300 miligramos en la noche para poder dormir. El magnesio ayuda a que la vitamina D3 se active adentro del cuerpo, y la vitamina D3 es una hormona esencial, junto con las otras hormonas que tenemos. La falta de el complejo B en nuestro cuerpo nos afecta nuestra tiroides, que afecta cómo las hormonas van a trabajar en el cuerpo, que afecta también nuestro cerebro, que afecta también nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso nace de nuestro cerebro. Entonces, si nuestro sistema nervioso está de algún modo alterado, no está funcionando bien, porque tenemos malnutrición, y malnutrición es falta de esas vitaminas esenciales que he mencionado, entonces va a afectar nuestro cerebro, va a afectar también nuestra forma de funcionar, cómo nos vamos a comportar con otros. Y claro, por eso es que menciono acerca de el bienestar social, porque nos va a afectar no solo a nosotros, sino que cómo nosotros nos reflejamos ante los demás, cómo nos comportamos ante los demás. Y claro, va a afectar las relaciones que tengamos con otros, ya sea que estemos casados, ya sea que sea con nuestras familias o con nuestras amistades o en la comunidad en general. Entonces, claro que también eso va a afectar el quién somos, el yo. Y eso tiene que ver con nuestra identidad y la identidad que estamos formando, la identidad que formamos desde que somos pequeños. Y de acuerdo a como dice el estudio ahí, que alrededor de los 2 años ya tenemos conciencia de nuestro alrededor. Ya estamos aprendiendo. Entonces, a una temprana edad, claro, es importante que los padres se involucren a guiar a sus hijos, especialmente si tienen autismo, porque no van a desarrollar una identidad por su propia cuenta, como los niños que no tienen autismo. Ahora, ¿qué pasa con cómo la información, cómo ellos procesan la información que mencioné, que es una forma literal? Bueno,
tenemos que tener en cuenta que ya a cierto punto el niño, aunque no esté viendo a la persona, que no esté viendo a la cara, no quiere decir que no está percibiendo la información, porque sí la están percibiendo la información. Pero a medida que va pasando el tiempo, el sistema nervioso de ese niño, que está también, que es parte de también los sentidos, nuestros sentidos que tenemos, para extraer la información y ponerla dentro de nuestro cerebro, como es, por la mayor parte, recibimos la información por lo que vemos, nuestros oídos, ¿no? Entonces, ese niño que tiene autismo va a tener un desconectarse. Y también va a tener, y tiene que ver con cómo el sistema nervioso del niño está funcionando. Usualmente, los niños que tienen autismo tienen problemas también con la alimentación. Solo quieren comer ciertas cosas todo el tiempo. Entonces tiene que ver de los padres que ese niño no esté pasando por malnutrición, porque ese niño solo quizás quiera comer ciertas cosas. También es importante que la información se le explique al niño, aunque esté pequeño, se le explique el por qué es bueno hacer esto y por qué evitar aquello. Porque el niño que tiene autismo no va a percibir esa información como otros niños perciben información. Aunque debería de ser así con todos los niños, pero especialmente con los niños que son autistas, porque ellos no van a percibir esa información. Ellos están cogiendo la información por medio de imágenes, como si fueran fotos separadas o un rollo de película, y se van a concentrar en ciertas cosas nada más, y cualquier otra información que ellos tengan que percibir y entender para hacer aplicación, no la van a recibir, no la van a procesar. Esa información se les va a pasar por alto. Entonces también eso es lo que hace que demuestre como que si hay un retraso mental. Pero no es eso, sino es que ellos están percibiendo información de una sola forma. No como los niños y niñas que no son autistas, que pueden figurar en un modo figurativo cierta información que existe. Entonces también, cuando tiene que ver la identidad, claro, el nombre de uno, inmediatamente el niño comienza a tener conocimiento de eso. Pero el niño que tiene autista no se va a integrar a ese nombre. Va a tener ese disconnect. No va a poder conectar una cosa con la otra. Entonces a ese niño hay que enseñarle a hacer aplicación de su propio nombre, tener entendimiento del yo, porque él no va a poder hacerlo. Se ha visto, y voy a buscar, porque ya después que los niños comienzan a hablar, los niños que tienen autismo ya comienzan a hablar. Por ejemplo, se ha demostrado que si los padres, digamos una madre, le dice al niño que tiene autismo, le dice, ¿quieres leche? Y el niño le va a repetir lo mismo, ¿quieres leche? Entonces, si ese niño repite así, el niño no va a decir que tiene hambre.
Va a buscar la forma de cómo ese niño asimilar para que la madre entienda que tiene hambre. Entonces, esas son las ciertas cosas que ellos aprenden. Entonces, si esa madre le pregunta eso, porque el niño tiene la tendencia a repetir, porque está literalmente produciendo lo que oyó, sin entender el cómo usar la comunicación. Él sabe lo que él quiere, él sabe que la mamá le está preguntando que si quiere leche. Y él debería de repetir, sí mamá, quiero leche, pero él no va a repetir, cuando también tiene que ver no solo las imágenes, sino que también el sonido. Ellos no definen entonación, por eso es que tampoco pueden entender las bromas, o el sarcasmo, o cuando alguien está enojado, o cuando alguien está tranquilo. Es todo como que no tiene esa entonación en la voz. Ellos no la perciben. Entonces, cuando la madre le pregunta al niño, ¿quieres leche? Si él quiere leche, si tiene hambre y quiere leche, él va a repetir lo mismo que ha oído para responder. Pero ese niño no ha entendido lo que es pregunta y lo que no es pregunta, que es algo que uno dice en alguna oración como algo que uno está contando o algo que uno está diciendo. No entiende, no define que la madre le está haciendo una pregunta. Entonces, él está contestando de la misma forma que él lo escucha. Y es así con las imágenes. Ahora, cuando tiene que ver con las imágenes, claro, llega el tiempo en que van creciendo, y a medida que van creciendo, ellos se van adaptando, y así mismo, como se van adaptando a ellos escuchar y repetir, con el tiempo ellos se van a ir dando cuenta que ciertas cosas quizás sean inapropiadas, que no sean apropiadas, porque especialmente cuando ya empiezan la escuela, o también si tienen hermanos o hermanas que no tienen autismo, entonces sabemos que los niños en general tienden a ver las cosas de una manera como en blanco o negro. No hay grises. O es o no es. Entonces, si tienen hermanos o hermanas, claro que si no tienen autismo, entonces no van a tener esa clase de problemas de cómo ellos se comunican. Entonces puede ser que el hermano o la hermana le diga, bueno, pero ¿por qué tú repites así? ¿O por qué tú no contestas? Puede ser que los padres también le digan. Depende si los padres no saben que ese niño tiene autismo. Pero también, aunque sepan, el autismo es algo que pocas personas tienen el entendimiento correcto. Y en realidad lo que tiene que ver con la identidad, y por eso estoy hablando acerca de eso hoy, hay mucha confusión en esto. Y por eso yo estoy explicando. Por eso mi conciencia sobre el autismo
tiene que ver con la educación de lo que el autismo es y de lo que el autismo no es. Porque asimismo, ¿no? Como duplican lo que es el sonido, lo que oyen, asimismo también duplican las imágenes que están viendo. Al no entender cómo es que funciona el lenguaje, cómo es que funciona el idioma, cómo es que se usan las preguntas, cómo es que se usan los diferentes factores que usamos cuando nos comunicamos, cómo escuchar, cómo responder. Todo eso ellos lo tienen que aprender manualmente, pero si los padres no les enseñan y los padres mismos también no saben que esto existe, entonces claro, no van a poder enseñarle a sus hijos. Pero especialmente para los que tienen autismo sería bueno que hagan prácticas de cómo contestar usando la propia identidad del niño, y a medida que va pasando el tiempo, ese niño va a ir aprendiendo por medio de memorizar el que es una pregunta, el que es una contestación, cómo comenzar conversaciones, porque todas esas cosas ellos no las van a aprender automáticamente, porque por los factores que he mencionado, que tiene que ver con cómo su cerebro está conectado, cómo se ha desarrollado. Y claro, el aprendizaje se va a hacer mucho mejor si ese niño tiene buena nutrición, que incluye las vitaminas que he mencionado. Ahora, lo que puede pasar es que, como el autismo no es algo que se ve en la cara por fuera, ¿no? La persona puede tener autismo y uno no puede ver por fuera que esa persona tiene un cerebro que está formado o que no llegó a formarse de la manera en que otros cerebros de los niños que no tienen autismo llegan a formarse. Entonces, si ese niño sigue con esa malnutrición, su cerebro va a continuar creciendo hasta cierto punto, y ya cuando el cerebro ya ha llegado a su formación, que viene siendo como eso a los 21 años, o quizás hasta los 25, el cerebro va a tener que continuar con un mantenimiento, renovándose. Pero si no tiene de dónde, no tiene los ingredientes que necesita el cuerpo para hacer los procesos necesarios, que incluye las vitaminas que acabo de mencionar, entonces lo que va a pasar es que la persona se va a poner peor. Y claro, eso también nos pasa a nosotros, aunque no tengamos autismo. Entonces, cuando tiene que ver con la identidad, ¿no? Es importante que se haga conciencia al niño, porque esa es otra cosa también, que tienden a irse mucho con la imaginación, y hay que tener limitaciones. Sí, la imaginación es magnífica para muchas cosas, pero solo estar en la imaginación tampoco lo es. Tenemos que tener balance, y claro, los padres tienen que saber que el autismo causa lo que tiene que ver con la imaginación del muchacho sea todavía más elevado que en otros niños. Entonces, lo que puede pasar es que a medida que el muchacho crece, no hay rasgos de autismo por fuera, todo es basado en el comportamiento, y todo es basado en cómo ese muchacho está aprendiendo, que es literalmente, de una forma literal. Esa es la única forma. Entonces, lo que puede pasar es que eso causa un problema psicológico en los padres.
que no tienen el entendimiento suficiente de lo que es el autismo. Están viendo a un muchacho que plenamente puede parecer que es desobediente, que no quiere ni siquiera contestar cuando se le llame. Y entonces eso da a parecer que ese muchacho es un rebelde, un malcriado. Y básicamente lo que está demostrando el comportamiento es basado en eso, sí, claro, pero no es por eso que ese muchacho que tiene autismo lo está haciendo. Si ese muchacho tiene autismo, no es porque es malcriado, desobediente, porque no quiere escuchar, pero puede ser que, pero claro, eso es lo que uno observa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esta tendencia también puede llevar a otras tendencias después, ya en la adolescencia. Entonces, lo que pasa es, los padres se crean este problema y conflicto psicológico al ver el comportamiento del muchacho que tiene autismo. No saben qué hacer. No saben qué es lo que está pasando en la cabeza de ese muchacho, que aparentemente no le pasa nada. Entonces, ese muchacho, lo que va a pasar es que, claro, él está entendiendo la información de una forma nada más. Muchas cosas él no está entendiendo. Hay que explicárselas. Y también los padres tienen que ser buen ejemplo, porque usualmente, como he mencionado, los niños que tienen autismo captan la información exactamente como la están viendo. Eso de que a veces que se usa, ¿no? En ciertas, en el mundo entero, vemos eso. Que a veces los padres se toman libertades y tienen ciertas tendencias, pero le dicen a los niños, no hagas esto, no hagas aquello, pero ellos tienen la tendencia de hacer otras cosas. Cuando el niño tiene autismo, él solo aprende de una forma. Entonces, lo que va a pasar es que como ese niño va a tener mucha dificultad para poder hablar, lo que va a empezar a hacer es tomar patrones de identidad, ya sea de mamá o de papá. Y entonces, depende de lo que usted sea, ese niño lo va a imitar. Acuérdese que le dije que si ese niño, usted le pregunta, una madre le pregunta a un niño que tiene autismo y le dice, ¿quieres leche? Él va a contestar, ¿quieres leche? No va a decir, quiero leche. O sí, mamá. Porque no sabe cómo usar el lenguaje, cómo formar expresiones, cómo formar preguntas, cómo formar respuestas. Entonces, cuando tiene que ver con el comportamiento de mamá o el comportamiento de papá, ese niño va a estar imitando esos comportamientos exactamente como los ve. Así mismo como yo cuando la mamá le dijo, ¿quieres leche? Y contestó, es lo mismo. Si la mamá grita, si el papá usa ciertas expresiones, eso es lo que literalmente ese niño va a copiar. Y va a ser lo que usted va a ver reflejado en usted cuando ese niño le conteste. Y lo que va a pasar es, con la imaginación, que a medida que ese niño vaya creciendo y se vaya metiendo en problemas por el mismo comportamiento que quizás sea su comportamiento, o el de papá, o el de los hermanos, y va a ser obviamente el de toda la familia, y así de esa manera ese niño se va a comunicar con todos, siendo el reflejo de cada quien. Entonces ese niño lo que va a hacer es el reflejo de cada quien, y van a haber conflictos y problemas porque ese niño va a reflejar exactamente lo que está viendo y oyendo de las personas que están en el alrededor. A veces ese niño va a reflejar el comportamiento de mamá, y en su mente él va a pensar
En su mente él va a reflejar literalmente la persona, la identidad, la personalidad, incluyendo el género de esa persona, cómo la ve. Por ejemplo, si está reflejando a mamá, ese niño va a reflejar a mamá exactamente como mamá es, pensando que él es mamá. No que va a estar actuando como mamá, porque ellos no saben cómo pretender. Aunque pretenden todo el tiempo, pero lo que hacen es imitar literalmente lo que están viendo y oyendo. Entonces ese niño va a, de la manera como él se va a empezar a comunicar, y para evitar los problemas que le pasan por no poder hablar, por no poder comunicarse, lo que va a hacer es ajustarse a la identidad de cada quien. Claro, eso es un trastorno disociativo de identidad, porque ya ese muchacho no está en su propio ser. Siempre entonces ahora va a empezar, a medida que ese muchacho empieza a hacer eso, va a empezar a tomar patrones de identidad y identificarse con esos patrones de identidad, ya sea mamá o papá o los hermanos. Entonces, ese niño a veces se dice que dicen cosas que no son apropiadas, que hacen cosas que no son apropiadas. Puede ser que ese niño se dirija a papá con la identidad de mamá para hablar, porque entonces él lo que empieza es a visualizar cómo las personas se comportan una con la otra, mamá con papá. Entonces él no va a ser él o no va a ser ella. Él va a usar su imaginación y ponerse a pensar, soy mamá y voy a hablar con papá. Entonces de la forma que lo voy a hacer es, no como yo que soy hija de papá o hijo de papá, sino que como mamá habla con papá, dependiendo del asunto que sea. O va a imitar lo que el hermano, como el hermano se comporta cuando habla con papá, o como el hermano se comporta cuando habla con mamá. Dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación, de lo que él quiera decir, eso es lo que va a usar, porque las palabras que él quiere usar están en esta identidad, o en esta identidad, o en esta identidad, o en la otra. Entonces, claro, lo que uno observa en el niño, ya sea el niño que empieza a hacer esto, o niña, pero es más visible en los niños, porque las niñas captan más. Pues claro, nuestro ser, ¿no? Hemos sido creados diferentes. No, las mujeres, las hembras, somos más detallistas, más con los detalles, más nos fijamos más en los detalles, queremos saber los detalles. Los hombres no. A los hombres no. Los hombres quieren saber el final. Dime ya lo que pasó y no me cuentes tanto así, los detalles y de qué y allá. No tienen paciencia para eso. Pues claro, han sido creados diferentes, porque tenemos diferentes responsabilidades. Entonces, el niño lo que va a hacer es, tampoco va a distinguir entre género. El niño que es autista, eso que se nos dijo la información ahí, él no va a poder hacer eso, o ella no va a poder hacer eso. Ellos están viendo a la persona como es, como actúa, y lo que está diciendo, que es hembra, mamá. Entonces se va a comportar exactamente replicando lo que él está viendo y oyendo a la persona, sin incluirse a sí mismo. Ese es el trastorno disociativo de identidad. Entonces ese niño va a llegar al punto en que va a llegar a la adolescencia, va a llegar al tiempo en que llega el desarrollo. Y ahí va a tener un punto bien crítico,
en relación a quién él es o quién ella es en referencia a si soy varón o soy hembra. Porque lo que ha pasado, que todos los años atrás, ese niño se ha estado identificando no como él es, sino que él se ha estado totalmente desociando de él mismo, del ser de él, de su existencia, y ha estado existiendo ya sea como mamá, pensando en diferentes tiempos, soy mamá, soy una hembra, o también soy papá, soy varón, o también soy los dos, o también si hay hermanos. Pero usualmente, así como pasa en los trastornos disociativos cuando tienen que ver con ciertos traumas, que la persona, para evadir los pensamientos, para evadir lo que le ha pasado, para evadir quizás la situación en que está pasando y no pensar que es a esa persona que le está pasando, usualmente entonces es el problema que se causa en la mente, el trastorno disociativo, para esa persona librarse de esa situación o circunstancia, por lo menos mentalmente, aunque no pueda físicamente escaparse de esa situación, ya sea que por los pensamientos no le permiten, o porque físicamente está en esa situación que no se puede liberar, o que no puede decirle a nadie y no puede contarle a nadie. Entonces el cerebro, para poder protegerse, usa ese mecanismo. Entonces, claro, se forma un trastorno disociativo. Pero en el muchacho que tiene autismo, quizás no sea que sea un trauma por algún trauma físico que esté pasando por una situación así, sino que sea por el trauma de que no puede hablar, de que no puede entender, y no sabe por qué, y no sabe qué hacer. Entonces lo que hace es formar un problema, o también formar ese trastorno disociativo que se convierte en un problema, claro, porque la persona deja de ser sí misma y se adapta y adopta diferentes identidades, y usualmente, como pasa en los que tienen trauma, que también pueden causarse un trastorno disociativo para salirse de la situación, también puede pasar en los que tienen autismo, que forman identidades que son las que más usan para sus situaciones, para poder desarrollarse en sus situaciones. Entonces, en la mayoría de los casos, esos que tienen autismo van a formar identidades basadas en patrones de identidades que existen. Los que tienen trauma, que no tienen autismo, que se forman un trastorno de identidad, forman identidades basadas puede ser basada también en las identidades de como por ejemplo los padres, pero también forman otras identidades para poder olvidarse de lo que está pasando o de lo que les pasó en el caso del trauma. Pero para los autistas no. Para los autistas el trauma está basado en que poder hablar. Entonces ellos el trastorno es basado en que utilizan a esas identidades como que si fueran objetos para ellos poder comunicar lo que tienen en la mente, y usando esas identidades, esos patrones de identidades, claro que se causan el trastorno disociativo. No están en su propio ser, están pensando que son o esta persona o esta persona. Entonces ahí es donde se ve el que la persona se comporte de una manera rara, de una manera que como que no tiene sentido, que a veces dice unas cosas y a veces diga otra, o quizás hasta contradiga.
quizás a esta persona le diga que sí, a esta persona le diga que no, acerca de la misma, de lo mismo que están hablando. Pero es porque si los patrones de identidad, por ejemplo, si mamá dice que sí, y él está usando ese patrón de identidad, y papá dice que no, y también él usa ese patrón de identidad como identidades que tienen más uso, no alternativas, entonces eso es lo que va a ver la persona, eso es lo que vamos a ver, observar. Vamos a observar que esa persona está como indecisa, o está como jugando, o está como por ejemplo, fragmentada también. Porque si esa persona está componiendo conversaciones basadas en las conversaciones de patrones de identidades, entonces va a coger un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y también se va a comportar de esa forma. Va a cambiar su forma de comportarse, quizás de la manera hasta cómo se mueve, de sonido también de la voz. Cuando la persona que tiene autismo está replicando, que esa persona sabe que es una mujer que está replicando, el sonido de su voz va a ser un poco más elevada. Pero si es de hombre, va a ser un poco más baja. Así, porque él sabe la distinción. Pero lo que está haciendo es, esa persona está replicando literalmente lo que está viendo y oyendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que saber primeramente que los niños que tienen autismo no están formando su propia identidad. Muy importante. No tiene los padres que explicarle la diferencia entre hombre y mujer, y enseñarle a ese niño o niña por qué tiene que reconocerse como su nombre y como su género. Porque ese niño, lo que va a pasar es que después, dependiendo con quién ese niño pase más tiempo, porque las personas que tienen autismo se basan en estos patrones de identidad que están viendo, están observando. Si el niño pasa más tiempo con mamá, ese niño que piensa que es mamá, porque está usando el patrón de mamá, después, en el tiempo a medida que crece, ese niño va a tener confusión sexual y va a pensar: soy una mujer. O la niña también puede tener esta misma confusión. Se da más en los niños. Aparte de eso, ciertas cosas también que hay que afectan cómo nuestro cerebro funciona. Si tienen ya los niños a bastante temprana edad, están expuestos a la pornografía, que cambia el cerebro. Cambia el cerebro en los adultos, cambia el cerebro en los niños también, en los jóvenes. Entonces, esas imágenes que están viendo, a medida que van viendo, a medida que se van siendo hábito, entonces lo que va a pasar es que el cerebro se cambia, y aunque la persona no tenga autismo, va a experimentar el ser atraídas al sexo opuesto. Digo, al mismo sexo. O sea, tener interés por otros hombres si es hombre, y si es mujer, tener interés por otras mujeres. Porque la pornografía cambia el cerebro en las personas y lo daña de esa forma. Entonces, las personas que tienen autismo, que también puedan llegar a tener estas tendencias, claro que les daña más todavía la manera de cómo ellos captan la información. Entonces,
es importante que todo esto, claro, se tenga en cuenta en lo que relaciona el autismo, pero también en la formación de la identidad de la persona, del niño. Y sabemos que se tiene que empezar en una temprana edad, porque se mencionó que puede ser que sea de los 2 años que el niño empiece a captar lo que es la diferencia entre un hombre y una mujer. Entonces, para los niños que tienen autismo, que solo están captando de una forma y se están adhiriendo a esas personas, esas identidades, entonces es bueno tener en mente el instruir a los niños y ir con las diferencias que hay para que ellos puedan adaptarse a esas diferencias. Y también cuando tiene que ver con el aprendizaje, no aprender a ser otra persona, sino aprender las habilidades que esa persona tiene. Porque no tiene nada de malo el que uno hable quizás como mamá habla con otras personas, con respeto, con atención. Todo eso es bueno, eso no es malo. Pero eso es algo que puede ser parte de mi identidad. También, no yo ser mamá y imaginarme que soy mamá, sino que aprender a cómo tener mis propias habilidades y a cómo captar las habilidades de los demás y copiar eso nada más, las habilidades, la forma de hacerlo, no de ser esa persona y pensar en mi mente que soy otra persona y totalmente optar por no, como que yo no existo, porque sí existo. Entonces, por eso esta presentación se llama la importancia del yo, porque en el autismo se tiene que ayudar al niño o a la niña a formar el yo, al formar la identidad propia. Ahora, el desarrollo de la identidad es una necesidad. Es lo que necesitamos para hacer todas las cosas, para formar todas las cosas que tienen que ver con uno mismo. Entonces tiene que ver esa base. Ahora, también el niño tiene que ayudársele a percibirse a sí mismo, a tener conciencia de sí mismo y a estar consciente de su vida, de su existencia y de sus acciones y de lo que dice. Y que lo que hace y dice sale de él, del sí, del ser de esa persona, de su existencia, ya sea un varón o una hembra. El niño tiene que entender que sus órganos sexuales no lo definen como el ser humano, como un ser humano, porque así mismo como una mujer puede aprender o como un hombre puede aprender a manejar, por ejemplo, una mujer también puede. Lo que necesitamos es manos y pies, no los órganos sexuales. Entonces el énfasis en lo que aprendemos no es en que si es una mujer o que si es un hombre. Claro que los hombres tienen más fuerza que las mujeres y pueden hacer mucho más cosas. Pero una mujer también tiene que entender eso, ¿no? Porque yo sé que yo tengo mis limitaciones como mujer, pero hay muchísimas cosas que sí puedo hacer. No porque soy mujer, sino que porque soy ser humano. Porque soy un ser humano. Porque existo. Porque tengo manos. Porque tengo pies. Como un hombre. Un ser humano. Tengo un cerebro para procesar la información. No con mis partes genitales. Entonces, el niño que tiene autismo o la niña que tiene autismo tiene que saber
entender, discernir y definir. Y cómo hacer aplicación de las habilidades que ve en otros. No importa si es una mujer o si es un hombre, sino replicar nada más, aprender a replicar nada más las habilidades que se ven en otros. Entonces, también tiene que ver, ¿no?, con las familiares, con las amistades, con los que lo rodean, en la comunidad. Todo esto tiene importancia. A medida que el niño se va desarrollando, él va a necesitar el poder tener estas habilidades para poder desarrollarse, para poder saber también sus talentos, saber cómo usarlos. Porque usualmente los niños que tienen el trastorno de identidad disociativa usualmente hacen también, así mismo como se reproducen por medio de las identidades, los patrones de identidad, es también así como aprenden a hacer habilidades. Entonces, a veces puede ser que ese niño pierda, se vea como que se está perdiendo la manera de hacer las habilidades, pero en realidad no es eso. En realidad es que ese niño está cambiando de diferente patrón de identidad y solo puede hacer esa habilidad bajo este patrón de identidad y no bajo este, porque así lo ha aprendido. Pero si no existen esos patrones de identidad, entonces ese niño se imagina, no puedo hablar, y en realidad es así porque no entiende cómo usar el lenguaje, cómo usar las palabras, porque también puede entender nada más en esa forma, nada más, literalmente, y hay muchas cosas que no puede percibir, que es lo que hay muchos factores que componen lo que es la comunicación. Entonces, esa es la información que quería considerar hoy. El domingo que viene voy a seguir con las consideraciones acerca del bienestar social y que tiene que ver con la importancia del yo y el autismo. Le agradezco haberme acompañado hoy día y espero que tenga una bonita tarde, una bonita noche y también una buena semana laboral. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una educadora y también consultando en lo que tiene que ver el comportamiento. Gracias por acompañarme. Tenga buen día. Adiós.